Pues justamente el día de hoy vamos a hablar acerca de la guía del Señor y seguir el camino que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Es un camino maravilloso en el que cualquiera que quiera estar puede hacerlo, y sabemos que hay que hacer una decisión por el Señor, que Él mismo se define en Juan 14:6 como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Y hoy vamos a hablar de algunos caminos que debemos evitar. Vamos a fundar nuestro pasaje, nuestra predicación del día de hoy, en el libro de Judas. El libro de Judas, que tiene solo un capítulo, y vamos a iniciar la lectura en Judas. No lo leeremos todo, leeremos nada más una parte, y de esa parte solo vamos a fundar nuestro mensaje en una porción. Dice así la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hasta ahí vamos a leer el pasaje. Realmente tiene mucha riqueza el mensaje hasta lo que hemos leído y todavía más. Una de las cosas que me llaman la atención y que me es de exhortación es cuando nos dice en el versículo 3, dice: exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente por la fe. Y eso tiene que ver evidentemente con nuestra postura ante el Evangelio, con nuestra postura ante personas que no conocen al Señor, y la manera en que nosotros les predicamos a ellos, les compartimos, si es que lo estamos haciendo, o cuando alguien habla equivocadamente de las Escrituras o en contra de las Escrituras. Dice que contendáis ardientemente por la fe. Esta es una exhortación para todos nosotros. Pero habla de algunos hombres que han entrado encubiertamente. Dice: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y nosotros sabemos, por medio de las Escrituras, que el Señor nos ha liberado de las consecuencias del pecado y nos ha dado una vida de gracia. Pero muchos confunden esta libertad que el Señor nos da y la convierten en libertinaje, haciendo cosas desagradables delante del Señor y argumentando que son libres y argumentando que son salvos, ¿estás bien? Tal vez, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquellos que convierten la libertad en libertinaje. Y dice, hombres impíos que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay muchas personas en el mundo que diciéndose cristianos, diciendo que son cristianos, pues dicen cosas en contra del Señor, cosas que no corresponden a lo que el Señor nos muestra en su palabra. Y todo este libro de Judas habla cosas terribles contra ellos, sobre todo aquellos que pretenden enseñar y que pretenden saber de la palabra de Dios, y de lo que enseñan son de cosas inventadas por ellos o cosas de la Biblia desviadas y que hacen que muchos tropiecen. Por eso es importante que todo lo que nosotros aprendamos y todo lo que nosotros compartamos tenga un claro fundamento en la palabra de Dios, porque entonces no somos nosotros los que lo decimos o los que pensamos que estamos hablando con alguien, sino es el Señor por medio de las Sagradas Escrituras el que convence de pecado y el que convence para que las personas puedan cambiar sus actitudes cuando son estas incorrectas. Es mucha riqueza la que tiene este pasaje, pero nos vamos a enfocar únicamente en un versículo del cual vamos a sacar nuestra predicación del día de hoy, y es el versículo 11, pero vamos a leer desde el versículo 10. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales racionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Pone 3 claros ejemplos de acontecimientos históricos que están asentados en las Sagradas Escrituras y que traen una enseñanza para nosotros el día de hoy, que podamos evitar realmente estos caminos por los que ellos andaban. Dice que estas personas blasfeman, es decir, que hablan en contra del Evangelio, que hablan en contra de Dios, que las posturas que ellos tienen acerca de las Sagradas Escrituras son contrarias a lo que Dios realmente está enseñando. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos la certeza de no caer en los errores que cayeron estas personas. Por eso el título del mensaje del día de hoy es: evita estos caminos. Exploraremos entonces este pasaje del libro de Judas, que nos advierte de estos peligros, de caminos que debemos evitar en nuestras vidas. El Señor nos advierte por medio de Judas y nos llama a la reflexión, recordándonos la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe. En este versículo 11 del libro de Judas encontramos 3 ejemplos muy notorios de personajes bíblicos que tomaron decisiones lamentables, y aprenderemos valiosas lecciones de sus vidas. Primero, y para poner en contexto, quiero aclarar acerca del autor, porque el nombre de Judas era muy común en esta época. Y lamentablemente, pues el que es más sonado es el llamado Judas Iscariote, y por obvias razones. Es el que suena más, pero evidentemente no es él quien escribe esta carta. Judas, dice, se identifica como el hermano de Jacobo, y se identifica entonces a sí mismo, y lo vamos a ver en el Evangelio de Mateo, como uno de los hermanos del Señor Jesús. En Mateo 13, 55, 56, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Entonces, ¿de dónde tiene todas estas cosas? Y aquí está hablando del Señor Jesús, personas que lo conocen desde niño, personas que lo conocen cómo fue evolucionando, y a su familia,
y por eso mencionan los nombres de sus diferentes hermanos. Dicen, los conocemos, pero a ellos les chocaba cómo, habiendo conocido a este niño, ahora lo veían haciendo milagros. Esa es otra historia. Pero lo que queda sentado aquí es los nombres de los hermanos del Señor Jesús, hermanos en la carne, y Judas se encuentra mencionado entre ellos. Y llama la atención que no lo menciona en el libro. Tal vez el Señor les prohibió a sus hermanos que se identificaran como tal, para que no fueran objeto de alguna veneración especial o de alguna adoración, o probablemente ellos mismos por sentido común no lo hacen y lo llaman, como todos los apóstoles, el Maestro y Salvador. Decíamos que este libro nos da una larga lista de acciones contra el Evangelio en que incurren estos personajes, y se refiere específicamente a personas que se identifican como cristianos, pero que actúan de una forma que los ubica muy lejos de serlo verdaderamente, o al menos de serlo para bien. La advertencia tiene actualidad. Cada uno de nosotros debemos revisar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios para evitar caer en estos caminos de los cuales nos está advirtiendo la palabra de Dios. El primer camino que debemos evitar es el camino que tomó Caín. Y este camino que tomó Caín está fundamentado en la envidia. La envidia hizo que Caín obrara de la manera en que lo hizo. Sabemos que Caín es hijo de Adán y Eva, era el hijo primogénito de Adán y Eva. Después de él nació su hermano, y Caín se dejó llevar por la envidia y por el odio hacia Abel, que era su hermano menor. Esta envidia lo llevó a cometer el primer asesinato en la historia de la humanidad. Caín nos enseña la destructividad de los celos y la importancia de controlar nuestras emociones y controlarlas bajo la guía del Señor. Caín tomó el camino de la envidia y esto lo llevó a cometer un asesinato. En Génesis 4, del 3 al 8, vamos a ver el pasaje de la Escritura que nos habla de ello. Dice a partir del versículo 3, Génesis 4, 3, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es una historia muy trágica, la verdad. Es una historia muy lamentable, pero que tuvo su origen en esta envidia que tuvo Caín de su hermano Abel. Ambos habían ofrecido sacrificios al Señor. Abel ofreció un sacrificio de animales, de su rebaño, con fe y con reverencia, tal como el Señor les había enseñado a sus padres, cuyo pecado de desobediencia fue cubierto con la piel de animales inocentes que fueron sacrificados para cubrir el pecado de ellos. Y esta enseñanza es muy importante porque es la primera, y por cierto, muy incipiente en el relato bíblico, de la forma en que Dios salvaría a la humanidad de las consecuencias del pecado. De ahí en adelante, el pueblo de Israel fue guiado por el Señor, que debía sacrificar un cordero evidentemente inocente y limpio para representar el sacrificio de Cristo como pago por los pecados. De tal forma que la manera de presentar su ofrenda ante Dios en este momento era sumamente importante. Sin embargo, Caín dejó de lado la enseñanza y se creyó capaz de presentar una mejor ofrenda, de acuerdo a sus propios métodos, de acuerdo a lo que él creía, y ofreció los frutos de la tierra que él estaba cultivando,
de una manera que no agradó al Señor, porque no era la manera que el Señor había enseñado. Cuando Dios no aceptó la oferta de Caín, la ofrenda de Caín, él se enojó mucho, se enojó de tal manera que lo llevó a planear y ejecutar el asesinato de su propio hermano. Es de llamar la atención cuando eran apenas los primeros hijos de Adán y de Eva. Este camino de Caín se caracteriza por la envidia, por la ira, por el asesinato y por la falta de arrepentimiento. Y su historia nos sirve como un ejemplo de las consecuencias del pecado y la falta de control cuando estamos nosotros descansando en nuestras emociones. Hace poco comentábamos con una de nuestras hijas el tema de guiarse por las emociones, porque a veces conocemos personas que se reúnen a escuchar la palabra, que se reúnen a alabar al Señor y que ponen mucho énfasis en las emociones, mucho énfasis en eso, y más que en la propia palabra de Dios, y evidentemente pues esto no es lo que el Señor quiere. Las emociones nos van a destruir, nos van a llevar por un camino que el Señor no quiere para nosotros. Las emociones deben de estar controladas por el Espíritu Santo. Si nuestra carne, y las emociones forman parte de la carne, no está controlada por el Espíritu Santo, nos van a llevar a la autodestrucción. Y esto fue lo que le ocurrió a Caín. Él se enojó mucho, se molestó, y en lugar de preguntar y decir de qué manera puedo corregir esto que hice mal, de qué manera debo hacer las cosas para que sea aceptada mi ofrenda, en lugar de eso, él dijo, me voy a desquitar con mi hermano y lo voy a matar. Qué impresionante que llegara a esta conclusión y a tal grado su enojo, cuando el que lo estaba rechazando era el Señor, y el Señor lo estaba rechazando por una causa muy, muy clara, ¿no? Y le quería dar una enseñanza, pero él no se arrepintió, no quiso recibir la enseñanza, no fue humilde, y esto trajo terribles consecuencias para él también, que fue expulsado y tuvo consecuencias que pagar ahí. Pero sí nos damos cuenta, y esto lo enfatiza el texto que estamos leyendo en el libro de Judas, de que tomó un camino sumamente equivocado, y de que las personas que pretenden enseñar cosas que no obedecen al Evangelio y a la palabra de Dios, caen también en este camino de pretender enseñar conforme a lo que ellos creen y no conforme a lo que el Señor dice. Es muy peligroso que permitas en tu vida el tener envidia de otras personas. Y puede ocurrir de muchas cosas, porque a veces nosotros ubicamos la envidia únicamente como vemos que otras personas tienen cosas materiales, por ejemplo, o tienen otro tipo de características, pero también se puede dar entre creyentes que nosotros podamos envidiar que un hermano esté siendo prosperado por el Señor, o que un hermano o hermana esté siendo utilizado por el Señor, y nosotros quisiéramos estar ahí. Y en lugar de preguntarnos qué actitud debo de tomar y cómo puedo ser para poder recibir esa bendición del Señor, buscamos por nuestras propias fuerzas el llegar a ocupar una posesión, y evidentemente eso va a redundar en nuestra propia autodestrucción. No, el Señor tiene una forma de hacer las cosas muy clara, y esa forma la debemos de seguir, debemos de esperar y confiar en Él. Y vemos en Caín este ejemplo de un camino que nunca debemos tomar. En cuanto identifiquemos en nuestra vida que hay un sentimiento de envidia, debemos de corregir y decir, Señor, perdóname, guíame, y yo quiero hacer tu voluntad y quiero hacer lo que tú quieras en mi vida y lo que tengas para mí. Y cualquier cosa que el Señor tenga para nosotros y la estemos haciendo, nos dará gozo, nos dará paz y nos dará la satisfacción de saber que estamos en la voluntad del Señor. El segundo camino que nos menciona este versículo que debemos evitar es el camino que tomó Balaam. Y este camino es el de la codicia. El error de Balaam lo menciona el texto. Balaam era un profeta que fue tentado por la codicia
y por el deseo de obtener ganancias personales. A mí me llama mucho la atención la historia de Balaam, porque él se manifestaba firme, se manifestaba fiel a lo que el Señor estaba enseñando, pero tuvo un momento de debilidad que lo llevó realmente a la destrucción, que lo llevó posteriormente a ser muerto, pero sobre todo a apartarse del Señor, que es lo que debemos de aprender nosotros a evitar. Estuvo en un momento determinado a maldecir al pueblo de Dios por dinero y por honra que se le estaba ofreciendo. En el libro de Números, nosotros podemos leer en los versículos 23 y al 29, podemos leer, en los versículos en Números 23 y 24, podemos encontrar la historia de Balaam. Y vamos a retrasarnos un poquito hacia Números 22, 9 al 22. Vamos a leer Números 22, 9 al 22. Dice: y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Me voy a detener un poquito aquí. Balaam era un profeta de Jehová, era un profeta de Dios. Balac era rey de Moab y él estaba temeroso de que el pueblo de Israel estaba avanzando hacia sus tierras y quería que Balaam lo maldijera y quería que Balaam pues lo hiciera tropezar al pueblo de Israel, y para eso lo estaba llamando. Dice: este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Y nosotros sabemos la historia, sabemos que fue Dios quien sacó a Israel de Egipto y sabemos cómo lo fue prosperando delante de todas las naciones. Pero este rey dijo: yo voy a encontrar la manera de evitar que ellos me derroten. Pero fíjense la contestación que tuvo Balaam en el versículo 12. Entonces dijo Dios, lo que le está revelando Dios a Balaam. Dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. El Señor aquí dejó establecido con toda claridad lo que era su pensamiento. El pueblo de Israel es un pueblo bendito y por tanto nadie lo puede maldecir de ninguna manera. Lo dejó muy claro. El versículo 13 dice: así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Bueno, aquí nada más hacer un paréntesis. No es el hecho de que Jehová no lo dejara, que no quisiera dejarlo ir. No eres el punto. El punto es que ese es un pueblo bendecido por Dios, que jamás será maldecido por él. Esa era la respuesta. Y él le respondió: es que no me deja ir. La respuesta más clara era que realmente era el pueblo bendito de Dios. Entonces, dice, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y aquí es cuando de una manera muy sutil está Balaam abriendo la puerta y la posibilidad de que el Señor cambie de opinión. La postura del Señor no cambia. El Señor es muy claro en lo que dice y es firme, y Él ya le había dicho que ese era un pueblo bendito. Eso no va a cambiar. Pero cuando le ofrecen riquezas, cuando le ofrecen reconocimiento, Él como que lo empieza a considerar y les dice:
duerman aquí y voy a volver a consultar a Dios a ver si cambia de opinión y pues yo me veo beneficiado. Ese fue el error. Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Él tenía un entendimiento claro. Él tenía el entendimiento de que no podía rebasar la palabra del Señor. Pero dijo, duerman aquí, a ver si Dios cambia de opinión y me da chance de ir con ustedes y me da chance de maldecir a este pueblo. O sea, ¿cómo puede caber en su cabeza o en la cabeza de alguien que conoce al Señor que el Señor vaya a cambiar de esa manera y luego decirle, ok, sí lo puedes maldecir? Evidentemente eso no cabía. Pero ya estaba siendo él tocado por la ambición y no estaba siendo claro y definido. Ese pueblo es bendecido por Dios y jamás será maldecido por nadie. Vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieren para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y aquí alguien pudiera decir, bueno, ¿por qué se está enojando Dios si él le dijo que fuera? O sea, ante la necesidad de Balaam, le dijo, ok, ¿quieres ir? Ve, pero yo me voy a oponer realmente a que tú lo hagas. Y luego viene un episodio ahí donde su asna pierde el camino, se desvía, quiere hacia otro lado porque está identificando que el ángel de Jehová está estorbando en el camino. Y luego viene una serie de consecuencias que nosotros podemos entender en la vida de Balaam, que termina con su muerte. La desobediencia de Balaam es evidente, pero si no leemos el texto varias veces, oramos al Señor para que nos den entendimiento, podemos caer en esta confusión que decíamos. ¿Cómo el Señor puede estar enojado contra él si le acaba de decir que vaya? Realmente el Señor nunca había cambiado de opinión. Él está de necio queriendo ir. ¿Quieres ir? Ok. Pero al final de cuentas, el Señor no va a cambiar de opinión. Y él está entonces desobedeciendo a Dios porque no es claro. A veces en nuestra vida nosotros no somos claros, le damos vueltas a las cosas, el mensaje que Dios te da es y lo tratamos de matizar y tratamos de que la gente lo tome bien y que no nos vea a nosotros mal y que no vaya a pensar. Y eso es un error, eso trae consecuencias negativas. Al compartir la voluntad de Dios y la palabra de Dios, tenemos que ser muy claros en lo que Dios dice en su palabra. Si tú recibes a Jesucristo en tu corazón como Salvador personal, vas a salvarte de las consecuencias del pecado en esta vida, pero sobre todo en la vida eterna, en donde las consecuencias del pecado es vivir atormentados en el lago de fuego. Sin embargo, Él desea que pases a formar parte de su familia y esto se logra, decíamos, por el único camino de salvación, que es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que nos lo oferta a todos de una manera gratuita, sin que nosotros tengamos que hacer otra cosa más que ceder nuestra voluntad, ser humildes y entregarnos a Él. Pero cuando empezamos a ceder a estas tentaciones que Satanás presenta y empezamos a buscar un acomodo y decir, a lo mejor el Señor cambia de opinión, a lo mejor esto que yo estoy buscando no es lo más adecuado, pero tal vez encuentro a alguien que me diga que sí. El Señor no cambia nunca de opinión. Es muy claro en lo que dice y debemos nosotros ser claros también. Si el Señor dice no, es no. Si el Señor dice sí, es sí. Si dice espera, esperemos. Es así de claro. Balaam accedió a ir con ellos después de que Balac le ofreció una gran recompensa. En el camino un ángel del Señor se le apareció en 3 ocasiones para detenerlo. Y a pesar de estos obstáculos divinos, Balaam continuó su viaje. Finalmente, cuando llegó al campamento de los israelitas, en lugar de maldecirlos, Dios puso palabras de bendición en su boca. Balaam pronunció varias profecías en las que bendijo al pueblo de Israel en lugar de maldecirlo. El Señor puede utilizar a cualquier persona. Hizo que este burro en el que iba Balaam hablara
Así es que si puede hacer que un burro hable, pues yo creo que puede hacer que cualquiera de nosotros también podamos hablar lo que es su voluntad. Y en este caso, Balaam, que tenía estos sentimientos encontrados, fue utilizado por el Señor para que bendijera al pueblo de Israel. Y evidentemente esto ocasionó pues un gran enojo de Balac. Oye, te estoy contratando para que lo maldigas, te estoy contratando para que me hagas triunfar sobre ellos, y resulta que lo vienes y lo bendices. No es eso para lo que te traje. Finalmente en esta historia, pues Balaam termina siendo asesinado por estas personas, y el plan de Dios continúa prosperando a Israel, a su pueblo bendecido, y que fueron a tomar la tierra prometida. Es un error el que nosotros queramos matizar, suavizar o decir parte nada más de las Escrituras. Cuando demos un mensaje de la palabra de Dios, debemos ser claros lo que Dios dice en su palabra y cómo lo dice. No caigamos pues en esta idea de que el Señor puede cambiar o puede tener otra perspectiva si le seguimos buscando. El Señor es muy claro en lo que nos dice y en lo que nos enseña, y debemos nosotros ser también muy, muy firmes en ello. De tal manera pues que la codicia fue la que hizo que Balaam reconsiderara y buscara otra opinión del Señor. Y la codicia es algo que nos puede venir a nuestra vida, es algo muy humano. Cuando nosotros estamos considerando un trabajo, cuando nosotros estamos considerando cambiar de ciudad, yo he escuchado personas que dicen, yo voy a cambiar de ciudad porque allá voy a hacer un negocio muy próspero. Ok. Y el Señor, no, también voy a compartir el evangelio allá. Bueno, compartir el evangelio lo podemos hacer en todos lados. Entonces, si la razón es compartir el evangelio, esa debe ser la razón. Y posteriormente, pues ya el Señor nos prosperará. Pero a veces tratamos de disfrazar las cosas y lo que andamos buscando realmente es un bien personal. Es algo que nos mueve porque estamos buscando una satisfacción propia. No caigamos en ese error, porque vendrá entonces destrucción a nuestras vidas. Es un camino que debemos evitar. Y el tercer camino que nos menciona este pasaje de la Escritura que debemos evitar es el camino que tomó Coré. Y este camino está fundamentado en la soberbia. La rebelión que encabezó Coré y que alcanzó un buen número de seguidores, desafiando a la autoridad de Moisés y de Aarón, resultó en un juicio divino. Esta historia de Coré nos advierte sobre los peligros de la soberbia y la rebelión contra las autoridades establecidas por Dios en nuestras vidas y en la iglesia. Es un camino que podemos iniciar de manera sutil, como casi todo inicio de desviación, y se manifiesta con inconformidades fuera de lugar, con cosas que nosotros interpretamos mal, o que por desconocimiento o por una mala aplicación de la doctrina bíblica nos desvían del camino del Señor, y elaboramos juicios a veces sobre personas de manera infundada, como fue el caso de Coré. Vamos a ver el capítulo 16 de Números, el libro de Números, capítulo 16. Y voy a leer rápidamente el pasaje. Dice: Coré, hijo de Isahar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Fíjese lo que le están reclamando: basta ya de vosotros,
Toda la congregación, todos son santos. Todos son santos. Y bueno, vemos en las Sagradas Escrituras, y nos dice también el libro de Judas, hace una aclaración muy pertinente. Sacó a todo el pueblo de Egipto, pero muchos de ellos no creyeron, y muchos de ellos se rebelaron, y muchos de ellos entonces fueron destruidos. Entonces, no porque los haya sacado a todos quiere decir que todos iban a ser salvos, porque dentro de esos había muchos que se rebelaron. Y aquí estamos viendo a este grupo de 250 personas liderados por quiero suponer que era joven, que era además de los levitas y que tenía una función importante, pues rebelándose contra Moisés y Aarón. Dice, todos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación? Es decir, ¿por qué ustedes se creen los líderes? Habló a Coré y a todo su séquito Moisés, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque él al que él escogiere. Él lo acercará. Después vienen una serie de preparativos que le dice Moisés que realicen, y nos brincamos hasta el versículo 12, cuando dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Y en el versículo 13 dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Esta no es la primera vez que tienen este reclamo contra Moisés, que realmente es un reclamo contra Dios, porque Moisés estaba haciendo lo que Dios le estaba indicando, y nos volvemos a dar cuenta, porque ya lo hemos tocado esto, como cuando estamos guiados por la carne, cegados por la carne, queriendo hacer nuestra voluntad, juzgamos mal a las personas, no aplicamos bien los principios bíblicos y caemos en mentiras también. Sobredimensionamos algunas situaciones y en otras claramente se miente, como aquí lo están haciendo eso. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Bueno, Egipto era una tierra productiva, pero esa producción no era para ellos. Ellos estaban esclavizados, ellos estaban siendo tratados de la peor manera. Mataban a los varones que nacían de Egipto, sí. Era una tierra que destilaba leche y miel, pero para otras personas. Ellos estaban esclavizados y vivían de la peor manera. Y en esa condición clamaron a Dios que los sacara de ahí. Ellos fueron los que clamaron a Dios. Y todo esto ya se les había olvidado. Y al paso de muy poco tiempo, dicen, es que allá estábamos muy bien. Caemos en mentiras cuando la carne es la que nos está guiando. Sobredimensionamos situaciones que a veces no entendemos o no comprendemos y emitimos juicios, porque la carne es así. La carne nos guía a ello. Dice el versículo 14, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos. En ese momento, dice la palabra de Dios, Moisés se enojó. Claro, Moisés también era una persona, también tenía carne y también tenía sus debilidades, y en varias ocasiones el Señor lo exhortó por esa actitud. Pero vimos cómo antes, cuando ellos mostraron su rebeldía, cuando los juzgaron, Moisés se postró sobre el rostro. Tuvo una actitud de suma humildad. Y eso es algo que debemos de considerar. Efectivamente, aquí Moisés termina ya muy molesto, enojado, dice en gran manera, y le pide a Dios, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Evidentemente, pues el Señor sabe estas cosas. Él está también descargando un poco su molestia. Entonces vienen una serie de instrucciones que les da, y al final de cuentas, estas personas terminan siendo destruidas. Dice el versículo 24, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él.
Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hiciese de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres. Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Es dramática esta historia, es realmente muy, muy triste, pero recibieron el castigo propio de la rebeldía que ellos tenían. Es curioso ver que Coré era un levita. Coré tenía destinado una posición muy interesante en el sacerdocio. Eran una de las tribus elegidas por el Señor para servir en el templo, para servirle a Él directamente. Era una posición realmente importante. Sin embargo, aspiraba a más. Aspiraba a una posición de liderazgo. Y la contradicción de Coré es en función de que él tenía un deseo de ejercer un poder y un liderazgo que Dios no le había otorgado. Dios no se lo había otorgado, pero él lo anhelaba, él lo quería, él lo ansiaba, y era capaz de buscarlo por cualquier medio. Y entonces empieza este movimiento de ideas en las que dice: bueno, pues todos somos santos porque todos fuimos sacados por el Señor, todo el pueblo somos santos, entonces ¿tú por qué lidereas? Entonces lo que quieres es liderar tú, o quieres que no haya líderes, porque finalmente el Señor está estableciendo un orden. Dios es un Dios de orden y establece un orden que debemos respetar. Sí, pero todos somos salvos, todos somos santos, todos somos aquí creyentes, todos somos hijos de Dios. Sí, pero hay un orden que el Señor establece, y mientras el Señor no te ponga a ti como líder en una posición, no puedes tú esperar por tus propias fuerzas a ese liderazgo. Por más que te esfuerces y por más que hagas las cosas que creas que van a impresionar a otras personas, o que quieras ganar la voluntad de las personas, el liderazgo en la iglesia, el liderazgo en las cosas espirituales viene del Señor. Y evidentemente que el Señor demandará también a aquellos líderes sobre sus acciones. Él desea ejercer un liderazgo que Dios no le había otorgado. Y junto con este grupo de seguidores, se quejó de que Moisés y Aarón estaban tomando demasiado poder y autoridad por sí mismos. Argumentaron que todos los israelitas eran santos y que Dios estaba en medio de ellos, por lo que todos deberían tener igualdad de acceso al liderazgo. Y la contradicción aquí radica en que Dios había elegido específicamente a Moisés y a Aarón. Y es curioso porque esta elección divina se basaba justamente en su voluntad y no en la voluntad de los hombres. Quienes conocemos la historia bíblica completa sabemos que incluso en ambos casos, tanto Moisés como Aarón en un momento determinado le pidieron a Dios que utilizara a otras personas, porque se sentían incapaces y decían: Señor, yo no puedo cumplir con esta responsabilidad que tú me estás pidiendo. Había humildad en sus corazones, no había la ambición de querer liderar. Y obviamente si Moisés hubiera tenido aspiraciones políticas y deseos de poder, pues se hubiera quedado en Egipto. Finalmente era considerado como hijo de Faraón y en algún momento iba a heredar el trono o seguir siendo príncipe allá, y tenía todos los lujos y tenía todo lo que él hubiera querido desear desde el punto de vista humano y carnal. Evidentemente no era esa su motivación. Él renunció a todo eso siguiendo el llamado de Dios, y en su momento, cuando el Señor le dijo lo que demandaba de él,
Moisés dijo, Señor, pero yo soy un hombre que batalla para hablar, soy una persona que no ejerzo ningún liderazgo. Y el Señor le dijo, no te preocupes, nada más ocupo tu corazón, nada más ocupo que tengas tu disposición, y con eso yo voy a lograr que tú seas el líder que mi pueblo necesita, y pondré a tu hermano Aarón para que sea el que hable y que te ayude en ese liderazgo. Entonces hay un mal juicio de parte de Coré, hay una sobredimensión de las cosas y un juicio equivocado, motivado por ese deseo malsano de ser el líder, y esto lleva implícito soberbia de su parte, porque muchas veces nosotros nos autocalificamos o nos comparamos con otras personas y decíamos, yo lo podría estar haciendo mejor que ella, o que él, o que alguien más. Es que yo soy mejor, es que yo sé más, es que yo leo más, es que de cualquier manera está motivado en la soberbia de decir, yo debería ser. Pero el Señor, que es quien conoce los corazones y es quien sabe cómo utilizar a las personas, es el que pone a cada quien en el lugar en el que lo ocupa, en el lugar en el que Dios sabe que dará resultado. Y Coré estaba en una posición sumamente privilegiada. Dentro de los levitas era una posición destinada a esta tribu, que únicamente ellos podían tener este privilegio. Sin embargo, para él no era suficiente, él quería más. Vemos entonces cómo él y las personas que lo siguieron, sus familias, fueron destruidas, y sirvió como una clara señal de que Dios evidentemente respaldaba a Moisés y a Aarón como líderes y sacerdotes del pueblo de Israel. Y desafiar la autoridad de Dios es una contrariedad directa contra la voluntad divina, y lo venimos a rescatar. Entonces Judas lo rescata en el Nuevo Testamento, en su libro. Solo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Solo Él puede juzgar los motivos y las capacidades de cada quien. Las acusaciones de Coré y sus aliados eran totalmente equivocadas. Partían de un juicio egoísta y equivocado con respecto a sí mismos y a los demás, y evidentemente eran muy distantes de las Sagradas Escrituras. No podemos saber lo que cada uno de los creyentes tiene en su corazón. No podemos saber el trato que en lo individual cada uno de nosotros y en nuestra intimidad tenemos con el Señor. No podemos conocer las luchas que cada uno de nosotros tenemos. Debemos respetar el trato que cada quien tenga con el Señor y orar unos por otros y pedirle al Señor que nos guíe y que nos haga servirle como Él desea que lo hagamos. El fruto del trabajo de cada quien será la evidencia de si estamos haciendo un buen o mal trabajo, y eso será juzgado por el Señor. Evidentemente, ninguno quiere una disciplina como la que sufrieron estas personas en nuestras vidas. Por eso es necesario que revisemos nuestro caminar, para saber si estamos entrando en algún camino peligroso, y si es así, corregir inmediatamente. En conclusión, este versículo 11, nada más el versículo 11 de Judas, nos hace reflexionar sobre nuestros propios caminos. ¿Estamos siguiendo el camino de Caín, llenos de envidia? Una envidia que nos llevará al odio, y un odio que nos llevará tal vez hasta pensar y tal vez hasta asesinar a alguien. ¿Nos estamos desviando por el error de Balaam, cediendo ante el anhelo de poseer cosas materiales, reconocimiento social, la honra de otras personas? ¿Estamos iniciando el camino de caer en la rebelión de Coré, desafiando a las autoridades y a la palabra de Dios por soberbia, por falta de humildad? La advertencia de Judas es clara. Debemos evitar estos caminos destructivos y seguir a Cristo con humildad, con amor y obediencia. Debemos buscar la gracia de Dios para transformar nuestras vidas y evitar los errores. Que este mensaje sea un recordatorio para todos nosotros de la importancia de mantenernos en el camino de la fe y evitar los errores de aquellos que vivieron antes que nosotros, y que nos inspire a vivir vidas que honren a Dios y reflejen su amor y su verdad
en todo momento. Que Dios los bendiga.